Buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Casa de la Diáspora Cubana, el Inter-American Institute for Democracy y a Beatriz Rangel por haber brindado esta plataforma de un libro que le brinda justicia a la memoria de mi abuelo. Revisar la vida de Carlos Andrés Pérez, sin hablar de su dimensión humana, es hacer un análisis incompleto de su persona y de su obra. Por lo tanto, quiero contarles un poco sobre su familia, su vida privada y su rol como padre de familia. Principalmente me gustaría dirigir la atención hacia sus atributos como abuelo y los valores que nos dejó inculcados dentro de nuestra familia. En primer lugar, cabe destacar que los valores que exaltaba en su vida política eran una cara de la misma moneda con respecto a su vida privada. Por un lado era un gocho cerrado, es decir, para aquellos que no conocen lo que es ser un gocho, es un andino nacido y formado en las montañas de los Andes, con una disciplina y tradición muy propia de esa zona geográfica. Y nosotros, sus hijos y sus nietos, desde muy pequeños nos enseñaron a tratarlo de usted, de una manera formal y siempre con su debida distancia, pero al mismo tiempo era sumamente afectuoso, preocupado y cariñoso con su familia. Siempre estuvo atento y pendiente del bienestar de cada uno de sus hijos y sus nietos. Por ejemplo, cuando algún familiar de él lo llamaba y él estaba ocupado en Consejo de Ministros, lo primero que hacía al salir del Consejo era inmediatamente devolver la llamada. Lo mismo pasaba cuando estaba en gira o en una visita de Estado en el exterior. Es decir, no importaba el compromiso, siempre tenía a su familia como una de sus prioridades y trataba de atendernos de la mejor manera posible dentro de sus posibilidades. Además de ser muy atento y afectivo con su familia, era un hombre tolerante. Como en la política, dentro de su familia él nunca intentó imponerse por la fuerza, ni obligar a sus familiares a hacer algo en contra de su voluntad. Todo lo contrario. Siempre intentaba dialogar y convencer mediante la palabra y argumentos sobre una posición u otra. Esta es sin duda una de las cualidades dentro de su dimensión humana que más representa su talante democrático. Tal vez sus adversarios políticos se aprovecharon de ese atributo y no les importó de ninguna manera rebasar las reglas democráticas para destruirlo a él y a su vez a la democracia. De manera que él siempre nos dejó el ejemplo de actuar con la razón por encima de la imposición y de la fuerza. En cuanto a lo material, mi abuelo no era un hombre de acumular riquezas o bienes y nunca se dedicó a ello. Su principal pasión y vocación fue hacer política para servir a su país. De hecho, me atrevo a decir que Carlos Andrés Pérez es un ejemplo de lo que es ser un verdadero servidor público, porque se despertaba a las 5 de la mañana y se dedicaba a trabajar hasta altas horas de la noche, sin descanso, en servir en su condición de dirigente político y servir a su país. De manera que otro valor importante que nos deja es la disciplina por el trabajo y por querer nuestro país. Hay que comprender que él venía de una formación política muy ligada a la generación del 28 y a la Revolución de Octubre de 1945, que justamente luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, un régimen opresor y corrupto que mantenía a Venezuela en las condiciones de desarrollo propias del siglo XIX. En consecuencia, él siempre fue muy austero en la formación de sus hijos y, consecuentemente, sus nietos nunca disfrutamos de lujos ni de bienes de gran valor. De manera que no heredé bienes ni fortuna, pero sí heredé el sentimiento de querer un mejor país y un mejor destino para todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Beatriz.